Un proyectil que viaja a 400 metros por segundo no se detiene simplemente porque un chaleco antibalas sea, bueno, muy duro. Claro que no. Se detiene porque el chaleco, de alguna manera, engaña a la bala para que luche contra su propia energía cinética. Exacto. Es pura física. Y esta es la clase de cosas que, la verdad, te cambian por completo la forma de ver una investigación policial. Hoy vamos a adentrarnos en un análisis a fondo de una materia apasionante, el temario oficial de física aplicada que debe dominar un agente de la Policía Nacional de España. Sí, un tema fascinante. Y la misión de este análisis no es, no vamos a memorizar fórmulas ni nada de eso. Queremos descubrir cómo esta ciencia, que en la pizarra puede parecer un poco árida o un rollo, pues es en realidad el superpoder definitivo para resolver crímenes. Yo estoy asombrado con esto. Porque, el universo no sabe mentir. Ya. O sea, los testimonios humanos fallan, las coartadas se pueden fabricar, claro, pero las leyes de la termodinámica o de la mecánica clásica son inmutables, son las que son. Y quien nos escuche hoy no debe temer encontrarse con una clase de matemáticas abrumadora, para nada. No, cero matemáticas aquí. Eso es, vamos a explorarlos los cómo y los porqués. O sea, cómo una simple mancha de sangre revela el punto exacto de un golpe, o cómo las ondas electromagnéticas pueden desenmascarar un documento falso o un arma oculta en un aeropuerto. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el trabajo en la calle muchas veces empieza con lo más ruidoso, lo más violento, ¿no? Los objetos pesados, de toneladas colisionando a altas velocidades. Sí, los accidentes de tráfico. Exacto. Un accidente parece a simple vista pues el caos absoluto, un amasijo de hierro sin sentido. Pero para un equipo de atestados, ese metal retorcido es un libro abierto que obedece estrictamente a las leyes de Newton. Totalmente. Es que un accidente es, digamos, un experimento de mecánica clásica, pero a escala real, empezando por la primera ley de Newton. La de la inercia. Esa misma. La inercia dicta que un cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento. Por eso, cuando un vehículo choca contra un muro y se detiene en seco, pues los ocupantes que no llevan cinturón de seguridad salen proyectados hacia adelante. Claro, porque su cuerpo no sabe que el coche ha frenado. Exacto, su cuerpo simplemente sigue la trayectoria que llevaba. Pero bueno, lo realmente revelador para un investigador, la joya de la corona en los atestados, es aplicar el principio de conservación del momento lineal. Espera, vamos a detenernos ahí un segundo, porque yo siempre he escuchado eso de la conservación del momento. Pero en la práctica, ¿cómo permite eso a la policía saber la velocidad a la que iba un coche antes de chocar, pero solo mirando dónde ha terminado después? O sea, a mí me parece casi como magia retroactiva. Ya, parece magia, pero no hay magia. Hay matemáticas maravillosas. A ver, el momento lineal es, para simplificarlo mucho, la masa de un objeto multiplicada por su velocidad. Vale. En un choque entre dos coches, si consideramos que es un sistema aislado, el momento total justo antes del impacto, pues tiene que ser exactamente igual al momento total justo después del impacto. La energía y el movimiento no desaparecen sin más. O sea, que se transfieren de uno a otro, como bolas de billar en una mesa. Exactamente, es una muy buena analogía. Si un coche embiste a otro que estaba parado en un semáforo, por ejemplo, y ambos se quedan enganchados y deslizan, 20 metros por el asfalto, la policía científica mide la masa de esos vehículos y la distancia de ese derrape final. Ya. Sabiendo cuánto trabajo ha costado frenar esa masa conjunta contra el suelo, pueden calcular la velocidad a la que se movían tras el choque, y usando esa cifra y tirando de la ecuación hacia atrás, despejan la velocidad exacta que llevaba el infractor antes de pisar el freno. Ostras. Eso desmiente automáticamente a cualquiera que diga yo iba a 50 por hora, gente. Totalmente. La física no miente. Pero claro, para calcular cómo frenan, hay que tener en cuenta el suelo, el asfalto, las marcas de goma quemada, los derrapes. Ahí entra en juego la fuerza de rozamiento y el famoso coeficiente dinámico, lo que en física llamamos mu. Así es. La energía cinética del coche, que depende del cuadrado de su velocidad, pues tiene que disiparse de alguna forma para que el vehículo pare. Y esa energía se gasta en el trabajo de rozamiento contra el asfalto. Claro, generando calor. Un calor extremo, de hecho, funde la goma del neumático y deja esa típica marca negra. Si la policía mide la longitud exacta de esa marca,
e introduce el coeficiente de fricción específico de esa calle, que cambia si está mojada, seca, si el asfalto es nuevo o viejo, Ya. pues obtienen matemáticamente una velocidad mínima irrefutable. Madre mía. Hay algo que a menudo genera debate y me gustaría plantearlo porque se critica mucho que los coches modernos parecen de papel, que se arrugan con mirarlos si los comparas con esos tanques de chapa rígida de hace décadas. Pero, según las leyes de la física que estamos repasando, esa deformación no es un defecto para nada, ¿verdad? Al contrario, es una absoluta obra maestra de la ingeniería. A ver, si aplicamos la segunda ley de Newton, la fuerza del impacto depende de la rapidez con la que se frena una masa. Para entender esto bien, imaginemos que alguien te lanza un huevo crudo. Vale, un huevo crudo. Sí, y tienes que atraparlo sin que se rompa. Si tú pones las manos totalmente rígidas y duras, el huevo impacta de golpe y se hace añicos en una fracción de milisegundo. Esa desaceleración tan súbita genera una fuerza enorme. Claro, porque el tiempo de impacto es cortísimo. Efectivamente. Pero si al atrapar el huevo tus manos se echan hacia atrás, acompañando un poco el movimiento, el tiempo que tarda el huevo en detenerse se alarga. Ah, ya veo. Al aumentar ese tiempo de desaceleración, la fuerza del impacto se reduce drásticamente y la cáscara pues sobrevive intacta. Los coches modernos hacen exactamente eso. Tienen zonas de deformación programada. O sea, que el morro del coche se pliega como un acordeón para alargar esos milisegundos que dura el choque. Exacto. Esa deformación absorbe el trabajo mecánico de la colisión para que esa inmensa energía cinética pues no llegue al habitáculo. El coche literalmente se sacrifica para que el ocupante sobreviva. ¡Qué analogía tan perfecta! El coche atrapando el cuerpo humano como si fuera un huevo crudo. Sí, sí. Y en todo este proceso, si recordamos el primer principio de la termodinámica, de que la energía no se crea ni se destruye, el sonido ensordecedor del choque, el calor generado y la chapa retorcida son literalmente esa energía cinética transformándose ante nuestros ojos. Sí, exactamente. Todo eso es la energía cinética disipándose. ¡Wow! Pero claro, aquí la física nos explica, digamos, lo macro, lo que hace ruido, lo evidente en la calle. Pero, ¿qué ocurre cuando la prueba del delito es completamente invisible al ojo humano? Esa es la frontera donde el trabajo policial abandona el mundo táctil, el mundo macro, y se sumerge de lleno en el espectro electromagnético. Hay que entender que nuestros sentidos biológicos captan una fracción minúscula de la realidad. Solo vemos lo que llamamos luz visible. Ya. Pero un escenario del crimen rebosa de información en longitudes de onda que requieren, pues, instrumentación óptica muy específica para salir a la luz. Las famosas lámparas forenses multiespectrales, claro. Esto siempre parece pura ciencia ficción cuando lo ves en las series. Por ejemplo, usan la luz ultravioleta, la luz UV, porque tiene una longitud de onda más corta y mayor energía. Y cuando esa luz incide sobre fluidos biológicos, como la sangre tratada con luminol o el semen, los electrones de esas sustancias absorben la energía. Eso es. Y al liberarla de nuevo, emiten fluorescencia. Es decir, brillan literalmente en la oscuridad, delatando al criminal. Exactamente. Y bueno, si nos movemos al otro extremo del espectro electromagnético, hacia las longitudes de onda más largas, encontramos la luz infrarroja, la radiación IR. Su aplicación en documentoscopía, por ejemplo, es fascinante. ¿Ah, sí? ¿Cómo funciona ahí? Pues imagínate, un testamento o un cheque donde alguien ha tachado una cantidad con un rotulador negro muy grueso. Para el ojo humano eso es solo una mancha negra, porque la tinta absorbe toda la luz visible. Sin embargo, la luz infrarroja, al tener una energía distinta, puede penetrar esa capa superior de tinta sin ser absorbida. Rebota en la tinta original que hay debajo y vuelve a la lente de la cámara policial. Madre mía. O sea, revelando el texto original oculto bajo la tachadura, es como quitar capas de pintura sin tocar el papel para nada. Eso es, sin dañar el documento. Y fíjate, esta radiación infrarroja es también la base absoluta de las cámaras térmicas. Todo objeto que esté por encima del cero absoluto emite radiación infrarroja en forma de calor. Claro. Si un sospechoso se oculta en un bosque denso, en plena noche sin luna, la oscuridad es total para nuestra retina. Pero un dron policial con cámara térmica, no busca luz, busca temperatura. El contraste entre los 37 grados de un cuerpo humano y, los 10 grados del bosque circundante hace que el sospechoso brille en la pantalla como un faro.
Es que no te puedes esconder de la termodinámica. Y ya que hablamos de ondas electromagnéticas invisibles que revelan cosas, hay un fenómeno físico que todo conductor se ha cruzado alguna vez, aunque no lo sepa: el efecto Doppler aplicado a los radares de tráfico. Ah, sí, el efecto Doppler, un clásico. A ver, para visualizar esto en el mundo cotidiano, yo creo que la analogía más clara es el sonido de una ambulancia, ¿no? Si nos paramos en la acera y una ambulancia se acerca a toda velocidad con la sirena puesta, el sonido nos llega muy agudo, porque las ondas sonoras se comprimen frente al vehículo. Sí, se van juntando. Pero en el instante en que la ambulancia nos pasa de largo y empieza a alejarse, el tono cae de repente y se vuelve más grave, Sí, porque las ondas se estiran. efectivamente. Esa alteración aparente de la frecuencia de la onda debida al movimiento relativo entre quien emite la onda y quien la recibe es precisamente el efecto Doppler. Ya. Y claro, un radar de tráfico policial no usa sonido, usa microondas electromagnéticas. El cinemómetro emite una de microondas a una frecuencia perfectamente calibrada hacia la carretera. Cuando esa onda invisible choca contra el frontal de un coche en movimiento, rebota de vuelta hacia el radar. Y aquí es donde la física hace el trabajo duro, porque como el coche se está moviendo hacia el radar, aplasta esas ondas al rebotarlas, ¿no? Exactamente. La onda que regresa al radar llega con una frecuencia ligeramente superior a la que fue emitida originalmente. El equipo policial capta esa minúscula diferencia y esa variación de frecuencia es directamente proporcional a la velocidad del vehículo. Un pequeño chip lo procesa todo y, en cuestión de milisegundos, te plasma la velocidad exacta en una pantalla. Es fascinante ver cómo todo se reduce a perturbaciones invisibles. Y esto me lleva a otro equipo policial súper cotidiano, del que creo que casi nadie entiende cómo funciona realmente: los detectores de metales en un control de seguridad o en un aeropuerto. Sí, hay mucha confusión con eso. Es que yo siempre he asumido que son simplemente imanes muy potentes que, bueno, tiran de objetos ferromagnéticos. Pero claro, si alguien esconde un arma que tiene componentes de latón, cobre u otros metales no magnéticos, el detector pita igual. ¿Cómo lo hace entonces? Ese es uno de los mayores mitos, de verdad. No funcionan como simples imanes de nevera, para nada. Operan bajo el principio de la inducción electromagnética que descubrió Faraday, y más concretamente, creando lo que se conocen como corrientes de Foucault o corrientes parásitas. Corrientes de Foucault. Vale, ¿y eso qué es? Pues lo que hace el arco detector es generar un campo magnético pulsante, un campo que cambia constantemente, que vibra, por así decirlo. ¿Y qué ocurre cuando ese campo magnético variable atraviesa a una persona que esconde, digamos, una navaja no magnética en el bolsillo? Pues que el campo magnético del detector induce una corriente eléctrica circular muy diminuta dentro del propio metal de la navaja. O sea, se genera electricidad de la nada dentro del objeto oculto. ¡Ostras! Y aquí viene la magia de las leyes del electromagnetismo. Cualquier corriente eléctrica que se mueve en un metal genera automáticamente su propio campo magnético a su alrededor. O sea que el arco detector convierte al objeto escondido en un electroimán temporal. Efectivamente, el arco emite su campo. La navaja oculta genera un segundo campo magnético de vuelta, como respuesta, y los sensores del arco policial están diseñados para escuchar la aparición de esa nueva perturbación magnética. Es increíble. Cuando la detectan, activan la alarma. Es como un interrogatorio electromagnético donde el metal, da igual el que sea, no tiene más remedio que confesar que está ahí. Obligan al objeto a delatarse a sí mismo. Y siguiendo con esta línea de interrogatorios a nivel molecular, no podemos obviar el control de alcoholemia mediante espectroscopia infrarroja. Que esto no se basa en el juicio subjetivo de un agente viendo si alguien camina en línea recta o se toca la nariz. Es física y química en su estado más puro, ¿no? Totalmente. Es una cuestión de absorción de luz a nivel molecular. La molécula de etanol, el alcohol que hay en las bebidas, tiene una peculiaridad. Absorbe luz infrarroja, pero solo en unas longitudes de onda muy específicas. El alcoholímetro evidencial tiene una pequeña cámara en su interior. En un extremo hay un emisor de luz infrarroja y en el otro extremo hay un sensor que mide la intensidad de esa luz. Entonces, cuando la muestra de aliento entra en esa cámara, las moléculas de alcohol interceptan la luz. Exacto. Actúan como si fueran pequeñas persianas cerrándose. ¡Ah, qué buena imagen! Cuanto mayor sea la concentración de moléculas de alcohol en el aliento, más cantidad de luz infrarroja es absorbida por el camino.
El sensor en el otro extremo simplemente registra una caída en la intensidad de la luz. Claro, llega menos luz. Electromagnéticos. Dinámica molecular. Pero si hay un ámbito donde todo este crisol científico converge de manera brutal en una fracción de segundo, es en la balística forense. Aquí la física determina, bueno, la vida, la muerte y la culpabilidad. Entramos en la dinámica de las armas de fuego. La balística. A ver, se divide tradicionalmente en 3 fases, y cada una está gobernada por ramas distintas de la física. La primera es la balística interior, que es todo lo que ocurre dentro del arma, desde que se aprieta el gatillo hasta que el proyectil asoma por la boca del cañón. Esto es, esencialmente, un ejercicio extremo de termodinámica. A ver si lo entiendo bien, porque esto suele confundir a la gente. La pólvora no explota simplemente como si fuera dinamita, ¿verdad? No es una detonación, es una reacción química exotérmica muy rápida, una combustión. La pólvora pasa de estado sólido a estado gaseoso en milisegundos. Y según las leyes de los gases ideales, si tú generas una enorme cantidad de gas caliente dentro de un espacio cerrado muy pequeño, como es la recámara de una pistola, La presión tiene que dispararse. se dispara de forma colosal, sí. Esos gases en expansión necesitan salir por alguna parte, y la única vía de escape posible empuja la base del proyectil hacia adelante. Es pura mecánica, claro. Fuerza equivale a presión por área. Esa presión descomunal acelera la bala por el tubo. Pero si el interior del cañón fuera completamente liso, la bala saldría y empezaría a dar volteretas en el aire por la fricción, ¿no? Y aquí entra una genialidad mecánica que es el estriado del cañón. Las marcas en espiral en el interior del tubo obligan a la bala a enroscarse y salir girando sobre su propio eje a altísimas revoluciones. Eso le confiere estabilidad giroscópica. Claro. Todo gracias a la conservación del momento angular. Es el mismo principio por el que una peonza no se cae al suelo mientras gira rápidamente, o el motivo por el cual en el fútbol americano se lanza el balón con un efecto de rotación, pues para que corte el viento en línea recta y no vaya dando tumbos. Tiene todo el sentido. Y al mismo tiempo, dentro del arma, actúa implacable la tercera ley de Newton, la de acción y reacción. ¿El retroceso? Eso es, toda esa fuerza masiva expulsando gases y plomo hacia adelante produce una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Ese es el retroceso del arma que el agente tiene que absorber con su propia postura biomecánica. Y en cuanto la bala sale de ese entorno tan controlado, entra en la segunda fase, la balística exterior. El proyectil ahora vuela libre. Y digo libre, pero en realidad, pobre, es esclavo de 2 fuerzas externas masivas. Si no es tan libre. Por un lado, la fricción del aire, que actúa como un freno aerodinámico, restándole energía cinética constantemente. Y por otro, la gravedad, que tira de la masa del proyectil hacia el centro de la Tierra. Lo que a nosotros nos parece una línea recta perfecta en las películas de acción es en realidad una curva parabólica desde el preciso instante en que sale del cañón. Y es precisamente esa previsibilidad matemática la que permite a la policía científica hacer lo que hace. A ver, si en una escena del crimen encuentran el impacto en una pared de un callejón y luego localizan la vaina expulsada en el suelo a unos metros, Sí. pues pueden usar láseres o varillas de trayectoria. Calculando la parábola hacia atrás, mediante trigonometría inversa, pueden reconstruir la geometría espacial de todo el suceso. O sea, pueden determinar que el tirador estaba exactamente de pie junto a una farola o que estaba tumbado en la azotea del edificio de enfrente. Es que es alucinante. Y llegamos a la tercera fase, la más destructiva de todas, la balística de efectos. Cuando ese objeto supersónico, que va cargado con miles de julios de energía cinética, encuentra un objetivo. Sí, Si el impacto se produce contra tejido vivo o fluidos, entramos en una rama fascinante que, de nuevo, parece sacada de una película. La hidrodinámica y el análisis de patrones de manchas de sangre, el famoso BPA por sus siglas en inglés. Y yo te pregunto, ¿hasta qué punto la forma en que salpica un líquido puede contar una historia fiable delante de un juez? pues te digo que es una ciencia absolutamente rigurosa. Se basa en la viscosidad, la tensión superficial y la dinámica de fluidos. La sangre no vuela ni salpica al azar. Tiene unas reglas. Ya no es como en un cuadro de Jackson Pollock. Exacto, no es caos. Un impacto de altísima velocidad, como el de una bala, transfiere tanta energía de golpe que supera la tensión superficial de la sangre, de forma muy violenta. La atomiza. Crea una especie de niebla de microgotas en las superficies cercanas.
Vale. Por el contrario, un traumatismo por impacto contundente con un objeto pesado, pero a menor velocidad, generará gotas mucho más grandes. Pero lo que resulta asombroso, y aquí quiero incidir, no es solo el tamaño de la gota, sino la forma. Porque, a ver si lo explico bien, si una gota de sangre choca contra una pared perfectamente en ángulo recto, deja un rastro circular perfecto, ¿no? Sí, Pero si viaja formando un ángulo y choca, al arrastrarse por la superficie en esos milisegundos, forma una especie de lágrima o de óvalo alargado. esa es la clave geométrica. La parte estrecha de esa lágrima, lo que los analistas llamamos la cola de la gota, apunta como una flecha exactamente en la dirección hacia la que viajaba la sangre. ¡Qué fuerte! O sea que me estás diciendo que la cola de una simple gota de sangre actúa como una flecha temporal. Literalmente. Si un investigador selecciona decenas de estas manchas ovaladas esparcidas por una habitación y traza cuerdas virtuales siguiendo la dirección de sus colas hacia atrás en 3 dimensiones, Sí. todas esas líneas van a converger en un único punto exacto en el espacio. Ese punto de convergencia es el origen exacto del golpe. Exactamente. Las matemáticas tridimensionales pueden demostrar sin ningún margen de duda si una víctima fue golpeada mientras estaba de pie o si por el contrario ya estaba tendida en el suelo intentando defenderse cuando recibió el impacto final. Madre mía. Y esto, claro, desmontaría cualquier coartada que alegue defensa propia o un simple accidente. Es una belleza analítica casi escalofriante aplicada a sucesos terribles. Pero bueno, para ir cerrando nuestro análisis, no podemos olvidar la otra cara de esta moneda. Porque si la física explica toda esta destrucción y la transferencia de energía letal, pues también proporciona las únicas herramientas posibles para diseñar escudos contra ella. Hablemos de la seguridad física, de la ciencia de materiales. Hablemos de los chalecos antibalas y de cómo protegen la vida de los agentes. Sí, porque existe una creencia popular bastante extendida de que materiales como el Kevlar o el polietileno de ultra alto peso molecular, como el Dyneema, repelen las balas porque son materiales indestructibles que hacen rebotar el plomo. Como el escudo del Capitán América, ¿no? Claro, pero nada rebota sin más a esas velocidades. La función del chaleco no es rebotar, es capturar y disipar la energía mecánica extrema antes de que penetre el cuerpo. Son, digamos, capas y capas de fibras sintéticas entrelazadas con una resistencia a la tracción increíble. Cuando la punta del proyectil impacta, intenta separar esas fibras, pero éstas se resisten a romperse y se estiran. Así es. Para entender cómo funciona esa red, pensemos en una analogía táctil. Imagina una persona intentando clavar su dedo índice, con toda su fuerza, en la arena de la playa. Vale. Toda la fuerza de su brazo se concentra en un área diminuta de apenas 1 centímetro cuadrado, la punta de su dedo. Como la presión es gigantesca en ese punto tan pequeño, el dedo penetra profundamente en la arena sin esfuerzo. Claro, esa sería la bala perforando la carne sin ningún obstáculo. Exacto. Pero si nos imaginamos aplicando exactamente la misma fuerza con el brazo, pero esta vez empujando la arena con la palma de la mano totalmente abierta y plana, Ya veo por dónde vas. Apenas se va a lograr hundir la superficie unos milímetros. eso es. La fuerza es idéntica, pero se ha distribuido a través de un área muchísimo mayor. La presión local disminuye drásticamente. El chaleco hace exactamente esto. Recoge la energía hiperconcentrado en la punta de la bala y obliga a esa energía cinética a propagarse radialmente por todo el panel de fibras del chaleco. Transforma una fuerza punzante letal en un empujón romo y muy amplio en el torso del agente. Y aunque ese golpe romo duele mucho y puede fracturar costillas, la bala no penetra los órganos vitales. Es la ciencia de materiales salvando vidas al domesticar el momento lineal. Y esto, por cierto, también enlaza con la biomecánica policial más básica. ¿En qué sentido? Bueno, un agente lleva cinturón, arma, radio, chaleco, grilletes. Son varios kilos de equipo técnico encima. Claro. Y la disposición de esos kilos no es aleatoria. Para nada. La distribución asimétrica del peso altera el centro de gravedad del cuerpo. La física biomecánica nos dice que si un agente concentra demasiado peso en un lateral, compromete su equilibrio estructural. Ya, en una persecución o en un forcejeo cuerpo a cuerpo donde intervienen palancas articulares, pues un centro de gravedad desequilibrado por un cinturón mal montado puede ser la diferencia entre mantener el control táctico o acabar en el suelo en una situación de vida o muerte. Exactamente. Es física pura en cada paso. ¿Qué viaje tan profundo hemos dado? Es momento de ir recogiendo todas estas piezas porque la imagen que hemos pintado del temario oficial es colosal.
Queda clarísimo que la física para la actividad policial moderna no es un conjunto de fórmulas teóricas para aprobar un examen tipo test y olvidarlas. No, en absoluto. Es un marco de percepción. Es la capacidad de leer ese relato invisible que las leyes inmutables del universo han grabado sobre una escena. Y más allá de la comprensión táctica de la gente en la calle, le otorga al sistema judicial un pilar de validez irrefutable. Un informe técnico policial bien fundamentado no especula, transforma una simple teoría en ciencia probada ante un tribunal, validada por la geometría, por la termodinámica, el electromagnetismo. Y esto, fíjate, nos lleva a un pensamiento provocativo final. Una semilla que me gustaría dejar germinar en quien nos escucha tras este análisis. Hoy hemos visto cómo la policía usa láseres para deducir trayectorias, o el coeficiente de rozamiento del asfalto para calcular velocidades. Sí, todo medido a posteriori. Todo medido en la escena, claro, horas después de que ocurran los hechos. Pero, ¿qué pasará cuando se logre cruzar esta física fundamental con la recolección masiva de datos en tiempo real de las llamadas ciudades inteligentes y la inteligencia artificial? Es un horizonte fascinante, llegar a incorporar factores ambientales inmediatos a la propia ecuación. Exacto. Imaginemos un futuro muy cercano donde un sistema recoja la humedad exacta, el viento al milímetro, la temperatura del asfalto e incluso la presión atmosférica en el segundo exacto en que ocurre un accidente. Llegaremos a un punto en que, gracias a la física computacional pura, una IA pueda procesar todo ese modelo en segundos y generar un holograma en 3D que reconstruya el suceso sin ningún margen de error humano. ¡Wow! Como si las propias leyes matemáticas del universo nos prestaran una cámara de seguridad retrospectiva perfecta para ver la verdad desnuda. Ahí dejamos esa idea para darle al coco. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada de las fuerzas que rigen nuestro mundo y que protegen nuestras calles.